siempre que hacemos un acto, sobre todo a partir de octubre del 2023, es mandar un apoyo a la lucha, a la existencia del pueblo palestino, mandar un apoyo a todos los pueblos que sufren las agresiones imperialistas y que todos los recordatorios que hagamos son pocos. Y bueno, pues tenemos un acto hoy por la reforma agraria. Últimamente parece que se habla menos de reforma agraria, aunque es un tema de la vieja actualidad. El 17 de abril se conmemora el Día de las Luchas Campesinas. Y bueno, pues alrededor de esa fecha, hacía tiempo que tanto Cambiemos Palma como el PCPA estábamos viendo de hacer un acto sobre reforma agraria. Digo, primero porque es un tema que hace falta, es un tema que parece que está desapareciendo del debate político, pero que sin embargo hay propuestas bastante potentes. De hecho, pues bueno, en Marinaleda se han conseguido algunos logros en los últimos años y tenemos propuestas para Palma que hay que hacerlas. Entonces, bueno, ¿por qué hablar de reforma agraria? Desde hace unos años se habla de la España vaciada. Y cuando se habla de la España vaciada, se habla de eso, de los pueblos que hay en el Estado español y que se van perdiendo población. Eso en Andalucía casi no se daba en puntos muy pequeños de la sierra y sin embargo ahora se está empezando a dar. Entonces, la aceleración de la crisis capitalista que empezó en 2008 y que seguimos sufriendo hoy en día, cada vez le ponen un nombre nuevo, ¿no? La crisis de la guerra, la crisis del COVID, la crisis... pero es la misma crisis a la que no han sabido todavía darle solución. Entonces, esta crisis lo que está haciendo es que en Andalucía cada vez haya menos posibilidades de vivir. Y ahora, pues, ahora lo podemos ver muy bien en los pueblos del norte de Córdoba, pero de cierta manera también lo hemos visto en los pueblos también del sur de Córdoba, ¿no? Y por decir algunos más cercanos, y que es la emigración. Todavía en la zona de la subbética de Córdoba, cientos y miles de jornaleros tienen que irse todos los años a buscar trabajo, ya sea a Castilla, ya sea a Navarra, ya sea a Francia, porque en su pueblo no tienen trabajo. Y mira que hay tierras, y mira que hay posibilidades, pero de la manera que tenemos no se puede dar. Entonces hace falta dar una solución a eso, hace falta dar una solución a esta crisis climática que también estamos sufriendo y que está causada por el capitalismo, acelerada por aquella revolución verde, ¿no? que hablaban en los años 60, 70 de eso, y bueno, pues básicamente es lo que venimos a hablar. Entonces, dentro de este acto, pues bueno, tenemos a Antonio Leonguillo, lo conocéis todos los que estáis aquí, si no, la mayoría de las personas que estáis, miembro de Cambiemos Palma, y nos viene a hablar de una propuesta concreta que tiene Cambiemos Palma para el campo palmeño y concretamente para las fincas públicas de Palma del Río, como son La Palmosa, Somonte y Guzmán. Son 3 fincas de la Junta de Andalucía que bueno, pues estaban básicamente sin uso, con un uso residual, y que Cambiemos Palma hace ya unos años, que esto no es nuevo, con la Universidad de Córdoba llevó a cabo un proyecto que ahora nos va a explicar. Bueno, también tenemos a Sergio Gómez, que es alcalde de Marinaleda, y que, en fin, yo creo que por todos se conocía la lucha que ha hecho el pueblo de Marinaleda, pero siempre es bueno conocerla de primera mano, y a falta de que vayamos allí, que algún día tendremos que ir, siempre es bueno volver a Marinaleda y recordar que esa lucha sigue viva, pero que es bueno que nos dé su visión. Y yo, bueno, pues para quien no me conozcáis, Francisco Ruiz, soy miembro del Partido Comunista del Pueblo Andaluz, y nada, pues voy a hacer esta introducción y una pequeña introducción de lo que sería la reforma agraria y por
qué es necesaria la reforma agraria, voy a intentar eso, extenderme poquito, porque honestamente considero que lo que ellos van a proponer es más interesante, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezando con este tema, de lo primero que tenemos que hablar es del régimen de tenencia de la tierra. Y es que, perdón, en Andalucía casi la mitad de la tierra, no la tierra cultivable, sino también la tierra forestal, casi la mitad de la tierra está concentrada en fincas de más de 1000 hectáreas. Yo voy a intentar no dar muchos datos porque bueno, he sacado unos cuantos de datos y me parece interesante estudiarlos, pero también me parece que muchas veces nos perdemos en los datos, pero ese dato sí es concreto. Casi la mitad de la tierra en fincas de más de 1000 hectáreas. Yo estoy ahora trabajando en una finca de 200 y pico hectáreas y es interminable esa finca. O sea, pero la mitad de la tierra, casi la mitad de la tierra de Andalucía está concentrada en fincas de más de 1000 hectáreas. No sé si sabéis eso. Y bueno, pues mientras por otra parte dice, mientras la finca menor de 5 hectáreas en 1930 era aproximadamente el 20% de toda la tierra, hoy en día no llegan al 5%. ¿Sabe decir? Tenemos hoy más concentración de tierra que en 1980, que hace casi 100 años, que antes que la República, antes que eso, es decir, y cada vez en el siglo XXI todavía se está concentrando más la tierra. Como digo, no voy a entrar en datos, pero bueno, en Córdoba esa concentración es aún mayor y se salvan pues, los pueblos de colonización, ¿no? Que tienen un reparto distinto, porque bueno, se hicieron que llegaron ahí unos colonos, les dieron unas pequeñas tierras a cada familia. Y pues, esos son los únicos, que son los pueblos que hay desde Fuente Palmera hasta La Rambla, ¿no? Básicamente, pues esos son los únicos pueblos que se salvan del gran latifundio cordobés. Y Córdoba no es una excepción, hablamos de toda Andalucía, sobre todo en los grandes valles, que es así. Entonces, ¿dónde está el origen y cuál es la causa de que perviva el latifundio en Andalucía? Pues el origen viene con la conquista castellana. Es decir, antes en Al-Ándalus había otro tipo de regímenes de tierra, había más tierras de comunes, había también propietarios, pero no había esa gran concentración de latifundios que se dio con la conquista. Claro, cuando llegaron los cristianos, lo que hicieron fue quitarle a los andalusíes la tierra, y digo los andalusíes porque ahí también había judíos y cristianos, no eso, pero le quitaban a ellos la tierra y se lo daban a los militares que habían conquistado, a los grandes señoríos que después se convertirían en los grandes de España. Bueno, pues todo ese proceso ha ido acelerándose cada vez más y con el franquismo dio incluso otro paso más grande. Entonces, claro, con esta concentración de tierras, a lo que se dio pie fue a ese gran latifundismo andaluz. Con esos latifundios, ¿no? Y que, bueno, se vio un poco truncado, quizá eso en la Segunda República, cuando en la Segunda República hubo una leve ley de reforma agraria que no llegó a materializarse, pero que empezó a distribuir un poquito la tierra. Y tenemos aquí, al lado de Palma, tenemos Moratalla. Moratalla fue expropiada y fue una tierra pública que no llegó a funcionar porque la guerra civil no lo permitió, los fascistas dieron el golpe de Estado y no pudo llegar a funcionar. Pero Moratalla, que la tenemos ahí, que es una finca de estas enormes de las que hablo, pues llegó a ser tierra de la tierra. Entonces, quitando ese periodo, tenemos las desamortizaciones en las que, por una parte, se le quitó tierras a la Iglesia, en las desamortizaciones del siglo XIX, pero que a su vez fueron compradas por los grandes burgueses y por los todavía señores feudales, y lo que hicieron fue acrecentar todavía más el latifundio. Entonces, aquí siempre hemos tenido unos pocos que han tenido mucha tierra, y la mayoría que solo dependen de ese esfuerzo de trabajo. Y hoy en día hemos visto ese problema agravado con la Unión Europea. A nosotros siempre que nos hablan de la Unión Europea se nos habla de progreso,
nos habla de desarrollo. Sin embargo, para Andalucía no ha sido así. Y quienes han vivido, yo no lo viví, porque yo soy del 87, pero quienes han vivido el campo antes del 87, ¿no? O sea, antes de mediados de los 90, habrán visto cómo desde los años 70, 80 y hasta principios de los 90, cómo han desaparecido la mayoría de los cultivos que se daban en esta tierra. Eran cultivos que se han desaparecido, o incluso como eso, pues, pequeñas familias, ¿no? Que tenían vacas, que tenían ovejas, que tenían, no hablamos solo de la tierra, que eso también se ha ido perdiendo. Pero es que la Unión Europea dio dinero para que eso se perdiera. La Unión Europea sirve para los intereses especulativos y para los intereses industriales. No les interesa tener un mundo agrario vivo. Lo único que les interesa es, bueno, pues por si hubiera una crisis, por si hubiera una guerra, tener unas reservas, y para eso tienen la política agraria común, para que esas reservas, si en un momento dado hace falta, pues la tienen, ¿no? De alimentos básicos. Pero la Unión Europea no invierte en agricultura sostenible. De hecho, eso, pues como veis en el campo, habréis visto cómo les dan subvenciones no por producir, no por dar empleo, sino por tener tierra, y muchas veces es que siembran y no recogen las cosechas, ¿no? Recogen el dinero que les iban a dar a la Unión Europea y no producen. Entonces, ese problema se ve agrandado. Y bueno, pues la especialización del cultivo, nada más que en cultivos estratégicos con los que se puede especular, comprar y vender, algo que podemos llamar las paguitas de los ricos, porque siempre se habla de las paguitas de los pobres, pero es que los ricos se llevan la mayoría de las ayudas, que parece que los 480 euros, que los 500 y pico euros, ¿no? Que dan, parece que les duele mucho a algunos, pero nunca se habla de los millones de euros que se llevan los grandes terratenientes, las grandes familias, que son las que de verdad se ven beneficiadas por la política agraria común, por la PAC. Y bueno, pues ante todo esto, ¿no? Como decía Lenin, ¿no? ¿Qué hacer? Pues la solución a todos estos problemas está en la reforma agraria. ¿Y qué significa una reforma agraria en el siglo XXI? Bueno, pues nosotros venimos a hablar de la reforma agraria integral. Una reforma agraria integral aprende de las experiencias que ha habido en el siglo XX y no pretende solo el reparto de la tierra, ¿no? El reparto equitativo de la tierra, de cooperativas, de trabajadores, que también, sino que habla también de la propiedad del agua. Hoy en día ya estamos viendo cómo el agua está siendo objeto de disputa, de guerra en varios países del mundo. Pero hoy estamos hablando también de los insumos, ¿no? En el estrecho de Hormuz, cuando se ha cerrado el estrecho de Hormuz, no es solo petróleo, también están hablando de los grandes insumos para el campo, que vienen muchas veces derivados del petróleo, pues esos también se quedan encerrados. Entonces, hablamos de la posibilidad de que esos propios insumos pertenezcan al pueblo y no dependan de un exterior, que no dependan del mercado global. Y bueno, pues hablamos también de los créditos necesarios para las inversiones en el campo, porque eso si al fin y al cabo vamos a hacer una reforma agraria, no es solo la tierra, necesitamos una inversión, y de eso también tenemos que hablar, con lo cual hablamos de una banca pública. Hablamos del control de las maquinarias agrícolas, hablamos de su producción y de su adquisición, con lo cual también hablamos de industria, hablamos de agroindustria. Cuando hablamos del control y del uso de las semillas, hoy en día el 90 y tantos % de las semillas tienen dueño, no son libres, que hay que pagarle a una empresa privada para poder utilizar esas semillas. Entonces, cuando estamos hablando de todo esto, estamos hablando de un cambio revolucionario. O sea, dentro del capitalismo no cabe esta reforma agraria. Y bueno, estamos hablando también de
preservar bosques, de recuperar sistemas ecológicos y de cuidar el mundo en el que vivimos. Queremos darle un futuro a la población rural, que pueda tener un futuro digno, que no tengan que emigrar, como hemos hablado antes, y que bueno, pues que la gente que estudie, que también pueda trabajar en su pueblo de lo que estudia. Las industrias no tienen que estar todas concentradas en una gran ciudad. Y bueno, pues en definitiva, de lo que hablamos es de soberanía alimentaria, de soberanía de la tierra, de soberanía del agua para los pueblos y no para las multinacionales, como un bien natural necesario para la reproducción de la vida. Y para ello, pues tenemos a estos dos ejemplos, ¿no? El primero es el que está llevando a cabo el pueblo de Marinaleda desde hace décadas y bueno, yo creo que es muy interesante hablar primero de lo que ya tenemos y hablo en primera persona porque Marinaleda creo que la tenemos que considerar un patrimonio andaluz también y una vez que ya tengamos en visión qué es lo que tenemos en Marinaleda, bueno, pues Cambiemos Palma nos va a proponer, a partir de las experiencias vividas, qué es lo que podemos hacer en Palmas del Río. Y yo, bueno, pues no quiero dar más la charla y quiero darle a Sergio la intervención, que bueno, pues aquí está. Buenas tardes. Lo primero es agradecer la invitación, por supuesto, y lo segundo, pues agradecer también la asistencia en este acto de hoy. Vengo de Marinaleda. Nosotros nos declaramos profundamente anticapitalistas porque pensamos que el capitalismo es el causante de todos los males del planeta. Nos declaramos también humanistas porque pensamos que no hay nada más importante que la vida. Cuando hablo de la vida no hablo solamente en términos biológicos, sino también en términos sociales. Una persona no puede ser libre, una persona no puede desarrollar su vida si no tiene un techo digno, no tiene un trabajo digno. Por tanto, como digo, nos sentimos profundamente humanistas, no desde la concepción abstracta, sino desde toda la amplitud del término. Y pensamos que la economía debe estar al servicio de todos los seres humanos y no los seres humanos al servicio de la economía. Somos de la izquierda radical, huimos de la izquierda posibilista, de la izquierda reformista y somos de esa gente que pensamos que el orden hay que subvertirlo porque si no subvertimos el orden acabará con nosotros, con todos los seres humanos. Y bueno, en el caso de Marinaleda nosotros somos de los que un día nos cansamos de rezarle a Dios y decidimos expropiarle al César. Y este César no es nada más y nada menos que la familia Mendoza Arteaga, varias veces grande de España, amigo personal del rey, y que en 1932, en el censo que se hizo durante la República, pues contaba en todo el estado con 17.000 hectáreas. Por tanto, Marinaleda, un pueblo en paro, un pueblo donde el hambre prácticamente arraigaba todos los estómagos, un pueblo emigrante, como la mayoría de los pueblos de Andalucía, pues vio infinitas posibilidades justamente en el término de Esia, donde este duque, como hemos dicho antes, pues tenía concentradas 2.500 hectáreas, que para esta familia era prácticamente migaja, pero que para los jornaleros y jornaleras de Marinaleda suponían, digamos, la solución a todos sus problemas. Yo si queréis empiezo por el principio, porque no se puede entender la conquista del Humoso sin hacer un balance, aunque ya Fran lo ha mencionado rápidamente un poco, de la situación de los jornaleros prácticamente en todo el estado y más aún en Andalucía. Actualmente el 50% de la tierra pertenece al 2% de los propietarios, entre ellos Juan Abelló, que concentra más de 40.000 hectáreas, la familia Alba, incluso también los Domecq. ¿De dónde viene esta concentración de la propiedad? ¿De trabajarla? Pues por supuesto que no. Esta gente no ha trabajado en su vida. ¿Qué ocurre? Que durante la historia pues, han tenido grandes prebendas y por tanto se han enriquecido a costa de la desgracia del pueblo, de la clase trabajadora. Y digamos que sin remontarnos mucho atrás, yo creo que parte de la concentración de estas tierras, ya sabemos que durante la llegada de los cristianos, por supuesto, expropiaron ilegalmente muchas tierras cuando se vivían, pero en el siglo XIX pues supuso un punto de inflexión precisamente en esta concentración de la propiedad. ¿Qué ocurre en el siglo XIX? Bueno, pues como los Borbones estaban endeudados, pues decidieron vender en subasta pública en dos ocasiones
las tierras, muchas de ellas eran públicas, como fue por orden de Mendizábal y después de Pascual Madón, el ministro de Hacienda. La primera le tocó a los bienes eclesiásticos, pero la segunda, la llevada a cabo en 1855 por este ministro de Hacienda, tocó a los de abajo, porque puso en venta también los bienes comunales. Esos bienes comunales eran explotados por incluso los propios ayuntamientos, los pastores, los jornaleros, que humildemente pues intentaban, como digo, pues conseguir un jornal. Incluso los ayuntamientos pagaban el servicio médico de los pueblos con estas tierras comunales. Como a la burguesía lo único que le interesa, como decía mi amigo y compañero Sánchez Gordillo, que no tienen ni patria ni tienen Dios, solamente tienen bolsillo, pues decidieron hacer cajas con estas tierras comunales, dejando a una gran masa de jornaleros pues, prácticamente desatendidos. Después, en la Segunda República, sí que es verdad que la voluntad fue muy buena, pero que el maldito golpe de Estado acabó con todas las aspiraciones de los jornaleros y las jornaleras en Andalucía. Hay que recordar que entre 1918 y 1921 hubo varios años donde los jornaleros ocuparon, de hecho, muchas tierras en el llamado trienio bolchevique. Es decir, muchos jornaleros de Andalucía, incluido también aquí en la provincia de Córdoba, siguiendo el ejemplo de la Revolución Rusa, pues intentaron también, como digo, expropiar tierra porque era su medio de subsistencia. Mi opinión es que nunca había una voluntad política, jamás había una voluntad política de intentar resolver el problema de la reforma agraria en todo el Estado. En Marinaleda pensamos que ni la tierra, ni el aire, ni el agua, ni ningún recurso natural debe tener dueño, porque son bienes naturales y como tales no deben ser tenidos por nadie. Ni el Partido Socialista ni el Partido Popular han tenido nunca pues, la voluntad de intentar solucionar el problema de la tierra. De hecho, ahora voy a mencionar la ley de reforma agraria que se hace en el 84 a raíz de la fuerza y la voluntad de las luchas campesinas del pueblo de Marinaleda y de Andalucía. O sea, es una reforma agraria, pero fue más bien un intento de calmar todas las aspiraciones de estos jornaleros de una verdadera voluntad por parte del Estado andaluz, perdón, del gobierno andaluz, de resolver el problema de la tierra. Me voy a centrar en el tema del humoso, porque yo creo que el humoso representa posiblemente en los miles de años de historia de Andalucía el ejemplo vivo de que la tierra debe ser para quien la trabaja. Nosotros pensamos que hay que tener coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Pensamos también que un jornalero sin tierra es como un árbol sin raíces, no puede crecer. Entonces los jornaleros tienen que tener tierra. Y por eso en Marinaleda pues, se inició una serie de movimientos contundentes que ahora pasaré a detallar, prácticamente para conseguir un jornal, que los jornaleros no estaban pidiendo lujo, estaban pidiendo un sustento diario. Por tanto, todo este movimiento jornalero y campesino del pueblo de Marinaleda y de parte de Andalucía viene promovido por la fundación del Sindicato de Obreros del Campo. No hace falta que lo diga, pero bueno, lo menciono. Nuestro compañero Cañamero, Sánchez Gordillo, Diamantino García y tantos otros hombres y mujeres que se pusieron al frente de las reivindicaciones jornaleras. Se percibió claramente que los jornaleros tenían que irse, coger la maleta e irse a cualquier parte del Estado o a incluso cualquier parte de Europa buscando un sustento, un jornal. Entonces se vio que era paradójico y por tanto había que combatir que habiendo tanta gente en paro en Andalucía, pues existieran grandes latifundios que prácticamente estuvieran de ese cano y que no dieran sustento a la gran masa de campesinos que había pasando hambre. Los primeros movimientos por la tierra, que ahora pasaré a explicarlo, no fueron
precisamente en las tierras del Humoso. Las primeras luchas jornaleras, si os recordáis, los que seáis más mayores, fueron por ampliar el empleo comunitario. El empleo comunitario era el antiguo PER, donde prácticamente una familia pues tenía derecho a 2 o 3 días a la semana de trabajo. Decidme a mí cómo van a vivir una familia con 2 o 3 días semanales de trabajo. Pues las primeras reivindicaciones fueron por la ampliación del empleo comunitario. Allí en Marinaleda hubo una movilización masiva, hubo un compromiso masivo de que el empleo comunitario había que ampliarlo porque no podíamos contentarnos con una simple limosna. Y la primera reivindicación fuerte que hubo fue una huelga de hambre que duró 13 días, con sus 13 noches. Ahora nos achacan y nos dicen muchas veces que, bueno, que aquello fue todo un experimento y que no se llevó a la práctica porque quien no entiende de reivindicaciones, pues siempre pone en duda las que hacen otros. Y nos achacaban siempre que eso era un acto prácticamente sin ningún sentido, porque después la gente se iba a comer a sus casas, cuando la realidad era muy diferente. Hubo gente incluso que se desmayaron y mujeres incluso embarazadas que se pusieron al frente, como digo, de esta reivindicación. Por tanto, la primera conquista estaba ahí. La primera conquista fue la ampliación del empleo comunitario. Una vez que se consigue, pues se percibe la necesidad de conseguir, ahora sí, la tierra. Pero lo primero no fue reivindicar la tierra. Lo primero fue hacer aplicar una ley aprobada por el régimen franquista del año 73, que fue la Ley de Desarrollo Agrario. ¿Qué decía esta Ley de Desarrollo Agrario? Que si había una tierra que se consideraba de interés general y que estaba de regadío, pues se podía expropiar siempre y cuando esa tierra no se cultivase. ¿Qué es lo que hacen los ganaderos de Marinaleda? Pues lo primero que hace es, bajo el lema de agua para regar la tierra, ocupan el pantano de Cordovilla durante varios meses. El pantano de Cordovilla. Yo me imagino a Duque Infantado diciendo, oye, que ganaderos más bondadosos, más buenos que están pidiendo agua para regar mis tierras. Lo que no sabía el Duque es que una vez que se consiguiera llevar a cabo el agua en esta finca, iba a venir la segunda fase, que era la de la tierra para quien la trabaja. Porque ya, ahora sí, haciendo efectiva esta ley, había que poner en cultivo estas tierras del Humoso o debían ser expropiadas. Pues durante esta ocupación al pantano de Cordovilla, un grupo de mujeres aprovecharon la visita de, quizá os suene, un tal Felipe González, que estaba de vacaciones en Doñana. Fueron las mujeres a Doñana y amablemente pues le recibieron y le obligaron a que le consiguiera una entrevista para encontrar reivindicaciones en Madrid. Efectivamente eso se dio y Cañamero y Gordillo pues fueron a Madrid a explicar el problema de los ganaderos de Andalucía. Otra de las movilizaciones fuertes fue la huelga de las 90 mujeres, precisamente en este contexto de lucha jornalera por conseguir la tierra. 90 mujeres se plantaron en la sede de la Junta de Andalucía, que antes estaba en la calle González, y allí fueron detenidas, fueron apaleadas, fueron reprimidas y bueno, al final tuvieron que ser absueltas porque no se les podía imputar ninguna condena. Y estas mujeres lo que querían era precisamente reivindicar que estaban pasando hambre el pueblo de Andalucía. Parece ser que la Junta de Andalucía pues ya se veía en la tesitura de intentar calmar los ánimos del pueblo de Marinaleda, pero no daba su brazo a torcer, es decir, no conseguíamos de ninguna de las maneras nuestro sueño, que era el sueño de conquistar la tierra. Pero vino lo que desde mi punto de vista fue el talón de Aquiles del gobierno, quizás suene 1992, Exposición Universal en Sevilla, la Expo. Fue el escaparate perfecto para aumentar el ritmo y la contundencia de las reivindicaciones en las protestas. Se ocupó las vías de una vez recién estrenado.
se ocupó el aeropuerto de San Pablo, se ocupó el Palacio de San Telmo, se ocupó Canal Sur Radio y Televisión, que estuvo varios días sin emitir porque estaban los jornaleros y las jornaleras de Marinaleda en la sede. Se intentó incluso ocupar la Vuelta Ciclista a España, que en ese momento la retransmitía José María García, y que finalmente no se llegó a paralizar porque hubo un compromiso que después se hizo efectivo de invitar a nuestro anterior alcalde, a Sánchez Gordillo, en directo, en una entrevista con José María García para que pusiera el motivo de las reivindicaciones, que así lo hizo. Lo que yo quiero decir con esto es que lo que ahora tenemos tiene un pasado histórico de lucha, y lo que hoy cultivamos, pues en su momento no fue fácil, porque desde los años 80 que empezamos con estas movilizaciones hasta el año 91 la Junta de Andalucía no cede, el año 93 la Junta de Andalucía no cede, y es cuando concede el uso las tierras del Humoso. Como decía antes, en el año 84 el gobierno de la Junta de Andalucía hace el paripé y crea el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, con la ley de reforma agraria del 84, donde inicialmente la intención era pues, hacer un reparto más justo de la tierra, pero quedó prácticamente en eso, en buenas intenciones, porque jamás se llegó a aplicar. No tuvieron las santas narices de meterle mano y de expropiarle a los grandes terratenientes. Pues bien, una vez que se consigue las tierras del Humoso en el año 93, empezamos ya la puesta en cultivo. Bueno, se me olvidan algunos acontecimientos por ahí, claro que son tantos que algunos se quedan en el tintero, como por ejemplo las marchas andando diariamente desde Marinaleda al Humoso, reivindicando pues eso, la puesta en explotación de las tierras, que de hecho esta serie hace poco pues, hemos organizado el domingo un acto donde los chavales van en bicicleta haciendo el mismo recorrido, porque queremos darle un sentido simbólico precisamente para que los chavales y las chavalas que vienen pues no se olviden de la lucha tan justa y tan incesante de su abuelo. ¿Qué ocurre? Fijaros lo que hizo la Guardia Civil, que allí cuando los jornaleros y las jornaleras se disponían a ocupar las tierras del Humoso, pues se ponía a la sombra de los pinos que había allí en el cortijo. La Guardia Civil no tuvo ningún tipo de pudor en cortar todos los árboles que había, porque daros cuenta que esto estamos hablando era agosto. Entonces no dejaron ni una gota de sombra. Incluso se llevó a cabo la paralización de la única máquina que había allí intentando cosechar el cereal. Se llevó a paralizar con la idea de que no se pusiera en cultivo esas tierras por parte, como digo, del Duque del Infantado. En definitiva, fueron acciones muy duras, pero yo creo que hubo algo que propició el triunfo del objetivo, y era el compañerismo que existía en la época. Es decir, cuando nosotros hablamos que estamos viviendo en un sistema capitalista que nos divide, un sistema egoísta, pues que haya un pueblo prácticamente de compañeros y compañeras que vaya hacia una misma dirección y hacia un mismo objetivo, porque el único motivo que tenían para seguir era el de conseguir un jornal, pues yo creo que eso es bastante interesante resaltar. Se pone, como digo, se consigue la firma del uso de las tierras en el año 93. ¿Y por qué recalco lo del uso? Porque siempre hemos tenido claro una cosa. Marinaleda nunca ha querido la propiedad de la tierra para las cooperativas que se crean una vez que son concedidas. Porque tenemos precisamente el ejemplo de las otras 1.250 hectáreas que se le dieron, al igual que a la gente de Marinaleda, a la gente de Écija. Se le dieron 1.250 a Marinaleda y otras 1.250 a los jornaleros y las jornaleras de Écija. De eso ya prácticamente no queda nada del espíritu por lo que se luchó. A día de hoy han reparcelado, han vendido, han especulado, y al final ha pasado de manos privadas de un duque a manos privadas de otra gente. Entonces ese no era el sentido de la movilización. El sentido de la movilización era precisamente el que le hemos dado: crear cooperativas para explicar lo que ahora voy a detallar. Se ponen
en funcionamiento estas tierras y a día de hoy tenemos alcachofa, haba, pimiento del piquillo, en verano los ajos. A día de hoy prácticamente trabaja todo el pueblo. El otro día haciendo los datos del desempleo en Marinaleda y creo que estamos en el 4%. Y ahí en Marinaleda lo podemos decir, claro, que están paros porque quieren, porque hay campañas para que todo el que esté en paro pues pueda perfectamente trabajar en el cultivo de humoso. Pero no solamente queríamos que eso se quedara en el cultivo de la tierra, sino que además creamos una industria agroalimentaria asociada. Es decir, hay un ciclo integral de la transformación que es desde la siembra hasta la recogida, la transformación en la industria y después su venta para el consumo a la gente. Vosotros no podéis imaginar ni los jornales que se crean al cabo del año, no solamente en Marinaleda, sino en toda la comarca. De hecho, a día de hoy, en la campaña de la haba hay mucha gente de la comarca trabajando, igual que en la campaña de la segunda. ¿Pero qué simboliza esto que yo estoy explicando? Pues simboliza lo siguiente: los medios de producción en manos de los trabajadores. La plusvalía que se genera no va a los bolsillos de ningún capitalista. La plusvalía que se genera va a reinvertir en más maquinaria, a reinvertir en más puestos de trabajo y a reinvertirlo en otras cosas necesarias, pero siempre que se quede para el bien de la mayoría y nunca para el enriquecimiento particular de nadie. Por tanto, este es el sentido. El hecho revolucionario es que se expropió 1.250 hectáreas a un señorito, a un duque, y que hoy pues podemos decir de manera muy orgullosa que trabaja todo el pueblo y que cortamos la hemorragia del paro, del desempleo y de la emigración. Viene la segunda parte. La segunda parte es que en 2011 el Partido Socialista, que nunca tuvo intención de facilitar en absoluto esta conquista al pueblo de Marinaleda, pues aprueba una ley que es la Ley de Reordenación del Sector Público en 2011. ¿Qué significa esa Ley de Reordenación del Sector Público? Pues todos los bienes que pertenecían o que pertenecen a la Junta de Andalucía, que todavía quedan en manos del gobierno autonómico una vez que el IAR desapareció, van a ser puestos a subasta pública. ¿Quién puede comprar subasta pública las tierras? Pues ya lo sabemos. Grupos de inversores que no saben de dónde queda Andalucía, que seguramente estarán en Nueva York o en Berlín, grandes terratenientes o algún torero o algún futbolista de turno. ¿Qué ocurre con esta ley de reordenación del sector público? Porque ahí entraba también las tierras del humoso. Porque, como he dicho antes y he recalcado, nosotros lo tenemos en explotación, en uso, pero no en propiedad. Pues prácticamente desde 2011, primero con el gobierno del PSOE y después con el gobierno del Partido Popular, pues llevamos a cabo una serie de reivindicaciones para que pase la propiedad no a la cooperativa, sino al Ayuntamiento de Marinaleda. Es decir, que pase de una administración pública a otra administración pública, lo que es lo mismo de la Junta al Ayuntamiento. ¿Por qué decimos esto y lo recalcamos? Pues porque si cae en manos de la cooperativa, no sabemos en un futuro la gente que forma parte de esa cooperativa las intenciones que pueden tener. Las intenciones de ahora son muy sanas, pero las intenciones, una vez que pasan las generaciones, pues no sabemos lo que puede pasar con ellas. Yo creo que ya lo entendéis. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, nos sentamos, el Partido Socialista nunca tuvo intención, como digo, de reconocer este bien público para Marinaleda, y llega la hora de sentarnos con el Partido Popular. Y la primera reunión que tenemos con ellos nos dicen que sí, bueno, que el Ayuntamiento de Marinaleda tiene prioridad, pero que tenemos que poner sobre la mesa 30 millones de euros. Es decir, nos pedían el valor que el pueblo de Marinaleda le ha dado una vez que empezó a explotar las tierras, porque esas tierras valen ahora 30 millones de euros, pero es porque desde el año 93, imaginad los jornales que hay ahí, las inversiones que se han hecho, y bueno, nos piden el valor actual y no el que tenía la tierra en el año 93. Pues empezamos a negociar con ellos hasta que por fin, en noviembre
de 2025 conseguimos que el Partido Popular meta una enmienda en esta ley de 2011 donde dice que las tierras del Humoso van a pasar al Ayuntamiento de Marinaleda de manera gratuita. Reconoce que, bueno, que el valor que tiene esas tierras es un valor que nosotros mismos le hemos dado y que las tierras del Humoso, desde que se pusieron en explotación en el año 23 y que las cooperativas le dan casi 200.000 euros al año por su explotación, también hay que decirlo, que no es gratis, pues esas tierras están ya más que pagadas. Por tanto, como digo, el hecho, el día que se firme la escritura de transmisión de esas tierras de la Junta del Ayuntamiento, pues podemos decir que hemos conseguido por fin el sueño de la tierra para el pueblo de Marinaleda. Siempre lo decimos, en el Cortillo del Humoso tenemos una pintada muy grande para que no se olvide, y es que esas tierras y ese cortillo es para la gente del paro de Marinaleda y por supuesto de la gente que lo necesite. Yo creo que he hecho un repaso ya más o menos interesante de este tema de las tierras del Humoso. Yo si queréis dar paso a la ponencia de Antonio, pues me podéis preguntar cualquier cosa que yo la resuelvo. Por añadir algo, y es que nosotros siempre pensamos, siempre lo explicamos, que la política, toda en su conjunto, debe servir para transformar la vida de la gente. Si la política no transforma la vida de la gente, no es necesaria. La izquierda tiene que ser valiente y abandonar todas las políticas reformistas y posibilistas y pasar a la acción. Yo pienso que uno de los motivos por los que la izquierda no triunfa no es solamente por el ascenso de la derecha y de la extrema derecha, que también, sino simplemente porque cuando nos toca gobernar no somos capaces de hacer política valiente. Y por eso siempre decimos en Marinaleda que tenemos que llevar a la práctica la coherencia, que nosotros pensamos que la utopía no debe ser un ideal lejano, sino que debe ser compromiso de nuestra práctica diaria. Pensamos que la democracia económica debe ser la base de las relaciones humanas. Cuando digo democracia económica me estoy refiriendo a que todo el mundo tenga un trozo de pan que llevarse a la boca todos los días. Porque se harta de decir y de hablar de libertades, pero una persona no puede ser libre si no hay igualdad. O pensáis, por ejemplo, que tiene la misma libertad Florentino Pérez que un jornalero en un país teóricamente libre, pero sin igualdad social y sin justicia social jamás habrá libertades. Y por eso pensamos que la conquista del Humoso, su puesta en cultivo, su industria de transformación significa esa democracia económica a la que aspiramos. Y pensamos también que en Marinaleda la democracia política es necesaria, donde cada una de la gente de Marinaleda tenga voz y tenga voto. Y por eso desarrollamos las asambleas participativas, porque la gente se tiene que sentir parte de los proyectos en los que viven. La política no puede ser vertical, tienen que ser horizontales. Y que si los que gobernamos no damos la talla, pues la gente tiene que tener la voluntad y tiene que tener la valentía de echarnos a la calle cuando considere, si creen que no estamos cumpliendo con los intereses generales. Y pensamos también en la democracia social. Y voy a poner aquí algunos ejemplos, porque pensamos que toda la gente de nuestro pueblo pues tienen o deben tener acceso a todos los servicios públicos sin que el dinero suponga una barrera. Tenemos una guardería municipal por 12 euros al mes, porque todo el mundo pensamos que debe tener acceso a la educación escolar de sus niños. Tenemos una piscina también pública, donde prácticamente la gente paga 10 euros todo el verano. Tenemos también unas instalaciones deportivas que son gratuitas o semi-gratuitas y las actividades culturales son totalmente gratuitas. Estamos en la fase de construcción de un centro de día para las personas mayores y pensamos que cuando se ponga al servicio de esas personas mayores no pueden ni deben pagar un céntimo de euro para tener bienestares que han luchado y que han conseguido. Porque los centros de día, cuando las personas mayores van y les cobran 700, 800 euros, eso no hay medio de pagarlo, porque incluso superan las tasas que los pensionistas cobran de su pensión. Y entonces, como nosotros pensamos, como digo, que los bienestares deben estar por encima incluso de la economía, pues lo llevamos
decimos y lo que hacemos, pues duraremos en el gobierno 2 días. Gordillo duró 44 años precisamente porque fue un compañero que llevó la honestidad a la enésima potencia. Hizo tal lo que pensaba, sus hechos coincidían con su teoría y por tanto yo creo que ese es el mayor patrimonio que debemos tener la izquierda. Así que nosotros de Marinera tendremos muchos defectos, lo tenemos, pero incluso los que gobernamos no cobramos ni un céntimo por ejercer nuestra función, nuestro cargo público. Cada uno somos o profesores, o pintores, o hondaleros, o jubilados, porque creemos en la austeridad institucional para convertirlo en generosidad social. Nosotros le ahorramos al ayuntamiento en cargos políticos prácticamente más de 200.000 euros al año. No cobramos ni sueldo, ni dieta, ni desplazamiento, ni protocolo, absolutamente nada. Eso revierte después en los bienestares de cada una de nuestra gente. Y esta es la clave del éxito, entre otras cosas, por la cual pues llevamos gobernando desde el año 79. Algunos nos acusan de que somos una dictadura, de que no hay libertad, de que no está bien. Allí hay elecciones cada 4 años. Quiero decir, no es que vivamos nosotros en una aislada, en una aldea, donde prácticamente nuestra forma de funcionar en este estado burgués puede ser diferente. Cada 4 años los vecinos votan y el voto es libre, es secreto, y yo creo que cuando siguen votando un proyecto político la gente no es tonta. La gente vota siempre en función de sus intereses. Así que bueno, esto es un poco el resumen de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de pensar. Y como digo, yo creo que hoy día hacen falta políticas valientes. Políticas valientes. Que si están cometiendo un genocidio en Palestina, que lo digamos con voz alta y no con bellas tintas para no molestar al vecino de turno que no está de acuerdo, pues hay que decirlo. Y si pensamos que la guerra es el mayor fracaso del ser humano, pues hay que decirlo, hay que condenarlo. Y cuando pensamos que las desigualdades sociales son uno de los graves problemas que tenemos, donde hay unos ricos que cada día se llenan más los bolsillos a costa de la gente, pues evidentemente eso hay que combatirlo. Y digo esto porque en Andalucía, que a día de hoy tenemos más del 30% de familias en exclusión social, el 30% de familias en exclusión social, pues eso hay que combatirlo. Cuando digo también que Andalucía, que es el territorio con más horas de luz solar de toda Europa al día, y que sin embargo no se nos permita la autosuficiencia, la soberanía energética, pues eso hay que decirlo, porque detrás de toda esa negación hay un gran negocio por parte de las multinacionales. Así que bueno, el resumen es que yo invito a que conozcáis Marinera al que no lo conozca y que por supuesto intentemos replicar, como digo, la valentía de unos hombres y unas mujeres en Marinera que se dejaron la piel, se dejaron la vida, para que hoy los que venimos de segunda generación pues tengamos una vida mucho más honesta, y yo creo que es la vida que se merece cualquier ser humano por el simplemente hecho. Así que muchas gracias. Los que me conocéis, que soy casi todos, sabéis de mi formación de historia y de la importancia que desde el partido también le concedemos a la historia. Digo esto porque, claro, después de la lección de historia que nos ha dado Sergio, ahora que digo yo, pero porque es un aprieto llegar a hablar después de él, claro. Yo tenía enfocado la intervención nuestra en hablar repetidamente, porque las dos personas, tanto Fran como Sergio, ya han hablado de ello. Lo que quería hablar es, claro, estamos en Andalucía, tenemos que hablar de la reforma agraria y, lógicamente, tenemos que hablar de la cuestión agraria en Andalucía, de su historia y demás. Como digo, voy a intentar repetir las mismas cosas posibles, pero bueno, algo se repetirá de lo que ya han dicho los compañeros.
De la cuestión agraria en Andalucía se ha venido hablando prácticamente desde hace muchísimo tiempo, pero fundamentalmente me parece oportuno y me parece bien lo que ha hecho Sergio de centrarse en el siglo XIX. Y cuando la cuestión agraria en Andalucía, en Extremadura también, el resto de España, pero sobre todo en Andalucía por su importancia, es cuando adquiere un mayor protagonismo ese debate. Debate que es abordado tanto por, digamos, la izquierda como por la derecha. No solamente era desde una óptica de la izquierda desde donde se abordaba el tema de la cuestión agraria, qué había que hacer, qué era necesario hacer para mejorar el campo, para mejorar la agricultura. Desde ambos había puntos de coincidencia entre lo que era digamos, los liberales, donde estaba el socialismo también, había puntos de coincidencia, y se hizo especial hincapié en el concepto de productividad. Se entendía que uno de los graves problemas que tenía la agricultura era, en Andalucía sobre todo, era que era poco productiva, ¿no? Y que, claro, por eso tenía unas graves repercusiones sociales. Ese punto de vista, que era compartido tanto por los liberales como por el liberalismo como por el socialismo, en sus variadas modalidades, digamos, comunismo, anarquismo y demás, hacía especial hincapié, como digo, en eso, en la productividad. Productividad que había que aumentar con el agua. Un ejemplo de lo que ha dicho Sergio, la lucha por el agua, como decía también Fran, por los fertilizantes, todos los insumos, que se llama el palabrillo, el palabrao que se dice ahora de los insumos, bueno, los fertilizantes, los insecticidas, todo lo que incentivara la productividad. En eso era un punto de convergencia de esas distintas formas de ver lo que había que hacer en la agricultura. Pero claro, tenía también una vertiente que lógicamente el capitalismo, el liberalismo nunca aceptaría, que es la opción de lo que era la reforma agraria. Esa óptica que ya se la daba desde el socialismo, desde el comunismo y desde el anarquismo, lo que hacía especial hincapié era en el problema que ya ellos también han dicho del latifundio. Hablar de Andalucía, sobre todo en el valle, no tanto en el este de Andalucía y el norte, sino bueno, en el valle. Hablar de agricultura es hablar de latifundio. Y ahí había una opción desde el socialismo por una reforma agraria. Reforma agraria que uno la concebía de una manera y otro la concebía de otra. Desde el anarquismo se hacía especial hincapié en el reparto privado de la tierra. Lo que se proponía era expropiar tierras de grandes latifundios y repartirla entre los jornaleros. Y desde el comunismo y el socialismo lo que se optaba más era por gestionarla, esas grandes extensiones, gestionarlo de forma pública. Llega la República, opta por eso, se intenta hacer, pero lógicamente la derecha, el liberalismo y el capitalismo no deja que eso frague. Pasa el golpe, la guerra civil, y el liberalismo pues sigue con sus esquemas de reforma agraria y de cuestión de cómo abordar la cuestión agraria. Dentro de esa política pues se acentúa lo que ellos veían bien. Se ponen grandes extensiones de superficie de tierra en regadío, se empiezan a hacer pantanos y demás. Se incrementa la mecanización, se incrementa la utilización de fertilizantes, se incrementa
la utilización de los insecticidas y empieza a ponerse más cantidad de superficie, más cantidad de tierra en explotación. Todo con el objetivo primordial de la productividad. Había que tener una tierra más productiva. Tiempo pasa y ese sistema lo tenemos hoy, consecuencia de ese sistema es el que tenemos hoy, en el que se ha visto que tiene grave carencia y ha provocado graves problemas tanto medioambientales como de sociedad, ¿no? Tanto en temas sociales. Desde el punto de vista medioambiental, pues lógicamente la erosión del suelo, las pérdidas de biodiversidad, la sobreexplotación del agua, la contaminación del agua. Esta mañana salía una noticia, creo que era en Cordópolis, que dice que según un estudio de Greenpeace hay 3 pueblos de la provincia de Córdoba en los que el consumo el agua para consumo humano está contaminada por nitratos. O sea, es un problema de salud bastante grande. Y también ha tenido graves consecuencias sociales. Pues, imaginaros que os voy a decir sobre la inmigración, el desarraigo que ello produce, que os voy a decir sobre lo que apuntaba Sergio, la desmovilización del campesinado, la desmovilización de todo lo que fueron las luchas de los jornaleros. ¿Qué os voy a decir de la vulnerabilidad de los jornaleros de hoy en día? La precariedad en la que se vive, la subsidiariedad en la que se ven obligados a vivir muchos de ellos. Y lógicamente, pues hay que volver, por eso estamos hoy aquí, entre otras cosas, hay que volver a hablar de la cuestión agraria y de la reforma agraria. ¿Cómo hay que abordar hoy el tema de la agricultura? Sergio, pues claro, con esa lección de historia que ellos tienen, que ellos han hecho en realidad, lo ha explicado perfectamente, ¿no? Desde el capitalismo, desde el liberalismo, se sigue apostando no tanto ya por la productividad, ahora ya son otros conceptos porque se ha dado cuenta el propio capitalismo, del cual también comparte cosas desde el socialismo y el comunismo, que es el tema medioambiental. A esto hay que darle una solución medioambiental. El capitalismo le da, desde su óptica, le quiere dar una solución que en algunos casos pasa también por la misma óptica del socialismo, pero hay una cosa, como pasó ya en la historia, que ellos no pueden aceptar y que nunca van a abordar, que es el tema social, ¿no? Que es la aportación que se hace desde el socialismo y desde el comunismo. Los temas medioambientales, pues ya os digo, ahora en vez de productividad se apuesta por la sustentabilidad, por la sostenibilidad del agrosistema. Como decía Sergio también, siempre lo ha dicho todo, como decía Sergio también, ya no es solamente la agricultura, sino es la transformación de esos productos, la transformación, la comercialización y el consumo para llegar a tener esa soberanía alimentaria que tanto se necesita. En eso podemos estar de acuerdo buena parte del capitalismo y del liberalismo progresista, digamos, y el socialismo. Pero claro, la parte social es lo que no pueden llegar ellos, y si necesitamos y nos hemos obligado a abordar desde la óptica socialista y comunista. Y pasa por la propiedad pública del medio de producción, por la
eso es inexcusable. Es un tema que se abordó en el 84 con la reforma que se intentó recién creada la Junta de Andalucía, y que el PSOE pues, tenía ahí, junto con el Partido Comunista, también tenían ahí pues, toda su base social que se lo demandaba, toda esa gran masa de jornaleros que le demandaba esa profunda reforma social, reforma agraria, pero que pues, no se llegó, no fueron capaces de hacerla efectiva. Solamente algunos ejemplos con lucha, mucho tesón y gran dirección de la vanguardia de la lucha obrera, como fue el caso de las personas que ha mencionado Sergio, pues se consiguió aquello. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, también un detalle que me gustaría resaltar. En noviembre del 25, como ha manifestado Sergio, a través de las negociaciones y demás, se introduce una enmienda que la introduce el Partido Popular, y fijaros lo que son las cosas. Adelante Andalucía vota en contra, por Andalucía vota en contra de esa enmienda que se le hacía a la propuesta que había propuesto el Partido Popular. Esa propuesta es la que permitirá, la que le ha permitido a la Regnaleda la cesión de la propiedad, o sea, del uso al ayuntamiento, y es la que ha abierto la puerta para que todos los municipios, todos los ayuntamientos de Andalucía que opten por presentar un proyecto social y agrario de las fincas que en sus términos municipales esté las antiguas fincas del IARA, pues esa enmienda ha sido la que ha hecho posible que los ayuntamientos tengamos nuevamente una posibilidad de, si convencemos a nuestros ayuntamientos y tenemos la fuerza de convencer a nuestros ayuntamientos para que opten, en vez de por la venta de la tierra a mano privada, porque se queden con el uso y la cesión por parte de la Junta de Andalucía de esa propiedad, para que sea pública y se presente el proyecto. Ahí es donde enlazamos con el proyecto que nosotros desde Cambiemos Palma del Río, desde el año 21, venimos presentando insistentemente al Partido Socialista en aquel momento, cuando era la legislatura en la que estaban ellos en el equipo de gobierno, y actualmente en el equipo de gobierno del Partido Popular. Partido Socialista en aquel momento ni nos dio cuenta y vamos por el mismo camino porque el Partido Popular pues tampoco, ¿no? Buena muestra de ello es que el Partido Socialista lo que hizo en una de las fincas, concretamente en Guzmán, lo que hizo fue pues, darla a las multinacionales para la instalación de plantas fotovoltaicas y termosolares, ¿no? Buena parte de las 1000 y algo, 800, 900 hectáreas que tiene Guzmán, alrededor de 200, 300 hectáreas, están ahora mismo cedidas, están ocupadas por unas plantas de fotovoltaicas y termosolares, cedidas por un periodo de 60 años, imagínate. Por un canon, por un alquiler irrisorio, y que deja una vez más el extractivismo tan trágico en Andalucía, de la riqueza andaluza, pues una vez más se extrae nuestro sol, nuestra energía, algo que es tan común, como es tan natural, como decía Sergio, pues vuelve a estar en manos privadas para negocios de multinacionales que se llevan toda esa energía y nos privan a nosotros de la utilización de eso.
Entonces, hay ahí una brecha, una posibilidad que nosotros le ofrecemos. Nosotros nos pusimos en contacto en el año 21 con especialistas porque, claro, la idea nuestra era, porque la idea política, digamos, el enfoque político, la óptica política la teníamos nosotros, pero nos hacía falta de cara a convencer al ayuntamiento, de cara a convencer con un proyecto viable a gente, a las instituciones que tenían el poder de decisión, teníamos que demostrarles que efectivamente esa propuesta política era viable técnicamente. Nos pusimos en contacto con el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba. Ellos aceptaron con mucho entusiasmo la propuesta y se pusieron a elaborar el proyecto. El proyecto es este que hoy os traigo aquí, un proyecto que ha sido presentado, como yo os decía, pues, a los distintos gobiernos municipales y que hasta ahora pues, han mirado para otro lado y han hecho todo lo contrario de lo que se apunta aquí. La intención del gobierno del Partido Popular era volver a dejar la opción de compra preferente y dejarlo para que se pongan en manos privadas las tres fincas. Las fincas son La Palmosa, que es un reducto de una finca de 112 hectáreas, es un reducto de una gran finca que viene desde el antiguo régimen y que está totalmente degradada, los suelos están muy erosionados, se han hecho intervenciones totalmente desafortunadas a lo largo de la historia y tiene una difícil recuperación que se contempla en el proyecto este. Por otro lado, también tenemos dentro del término municipal la finca de Somontes. Somontes es un símbolo igual que Marinaleda fue el Humoso. Somontes es un símbolo de la lucha jornalera en toda Andalucía, concretamente aquí en Palma de Río. Pero Somontes, la realidad social de Somontes, que en el pueblo se siente más alejado de lo que está físicamente. No tiene a mucha gente, incluido jornaleros de Palma, que le habla de Somontes y tiene la idea de la lucha del SOC, del SAT, luego, pero no pasa de ahí. La verdad que no tiene mucho más conocimiento y sus posibilidades son desconocidas incluso por gente y representantes políticos que deberían de tener mucho más presente esa finca y esas posibilidades que brinda. Y la otra, Somontes tiene 400 hectáreas. Y la otra finca es Guzmán, también un gran cortijo, como digo, de 900 hectáreas, de las cuales ahora mismo serán aproximadamente 600 hectáreas las que pueden ser utilizadas porque el resto está ocupada por las plantas fotovoltaicas y termosolares. El proyecto contempla una serie de actuaciones muy diversas en las que va desde la regeneración, que es primordial, regeneración de suelo, regeneración, una intervención ecológica en todas las fincas y luego la puesta en producción con cultivos, ganadería y diversas actividades en las que se incluye también un centro de rehabilitación temporal, ¿no? de personas. Las tres fincas tienen el gran, bueno, desde un punto de vista ecológico no se podría agroecológico, no se puede decir un hándicap, pero bueno, tiene el gran, digamos, reto
de que están en fincas de secano. No son fincas, como nos ha dicho Sergio, que a través de la lucha se consiguió la lucha en el año 70, 80, 70, se consiguió llevar agua hasta allí. Nosotros no tenemos muy claro el tema de cómo conseguir el agua, visto que la sobreexplotación del agua por parte de la agricultura ha llegado. Nosotros somos más partidarios y el proyecto es más partidario y apuesta por una explotación de secano. Eso tiene el problema social, que tiene muchas menos jornadas de trabajo, tiene mucho menos jornales, proporciona mucho menos jornales, porque la agroecología, la agricultura ecológica de secano, pues lógicamente posibilita mucho menos jornales, ¿no? Pero aparte de eso, pues bueno, aquí está el proyecto, es perfectamente viable, en el plazo está faseado, en el plazo de 4 o 5 años es perfectamente rentable. Rentable no, tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo desde hoy, que no es una rentabilidad como la que se pretendía antes, una rentabilidad económica, sino una rentabilidad social en la que interviene la ecología, en la que interviene el territorio, en la que interviene no dañar más de lo que ya está el territorio, los suelos y todo el medio ambiente. Y es perfectamente rentable desde el punto de vista social. ¿Por qué digo esto? Pues porque, al igual que ha demostrado el Humoso, al igual que ha demostrado Marina Leda, podría demostrarse aquí también que socialmente los jornaleros dejarían de tener esa precariedad en la que se encuentran hoy, dejarían de tener esa vulnerabilidad. La renta agraria podría subir y no ser una espada de Damocles que está ahora mismo amenazando la rentabilidad con las grandes comercializadoras y demás, sino que es un proyecto que podría ser bastante viable. ¿Qué nos falta? Pues nos falta diálogo y nos falta luchar. Hoy día lo que nos falta es lucha. Lucha que consiguió Marina Leda y que nosotros tenemos que ver cómo se hace. Tenemos que encauzarla, tenemos que difundirla, y aquí el interés de actos como este y la posibilidad de que a través de los medios pues, se vean otras posibilidades, no las que nos ofrece el propio sistema. Y pues poco más. Muchas gracias. Hay de una reforma agraria, ¿qué criterio se podría utilizar para expropiar fincas? ¿Qué criterios tanto sociales como productivos? Hoy un poquito, pero bueno, también productivos, sociales, ecológicos, ¿qué criterios se podría ustedes cada cual tendréis? Mira, la respuesta es bien sencilla. Actualmente tenemos el problema de que el poder económico marca la agenda política, pero no solamente en el tema de la estructura de la tierra, sino también en el tema de la vivienda. Es decir, tenemos un grave problema con la vivienda en el Estado español. ¿Y cuál es la solución? La solución es la intervención del Estado, no hay más. Es decir, evitar la especulación. Por tanto, hasta que el poder económico no deje de mandar en la agenda política, no habrá solución a todos los problemas que tenemos la gente, sea en materia de vivienda, de energía, de la tierra, en definitiva, lo que yo te he dicho antes, la intervención estatal y acaba con el asunto.
Es verdad que la reforma agraria ha sido siempre una de las aspiraciones inconclusas en los distintos siglos y no se ha llevado a cabo, y que parece que ahora el que reivindica la reforma agraria está reivindicando un sueño del siglo XIX, del principio del siglo XX, y no del año en el que vivimos. Pero yo creo que estamos viendo un pseudo-feudalismo en pleno siglo XXI, es decir, no se puede concebir que el 2% de los terratenientes controlen el 50% de la tierra, y la mayor parte de ellos son rentistas, es decir, ni la tienen en cultivo, simplemente reciben grandes beneficios por parte de Europa a través de la PAC, y ese es el problema, es decir, que se está creando una clase rentista que parece medieval. Entonces yo creo, como digo, que siempre la intervención estatal es necesaria, pero para que haya intervención estatal debe haber políticas valientes dispuestas a hacerlo. En el Ministerio de Consumo hemos tenido hace poco un ministro de Izquierda Unida, llamado Alberto Garzón, porque ha pasado desapercibido por el Ministerio. Quiero decir, que da igual las fuerzas políticas que nos representen, si una vez que llegan al poder no son capaces de hacer políticas transformadoras, pues vamos a seguir con los mismos problemas. No sé si he contestado a tu pregunta. Efectivamente, que no hay otro. Los criterios, tanto desde el liberalismo como la República, como luego en el 84 la Junta de Andalucía a través del PSOE, se fijaron unos criterios que deberían de cumplir las fincas para optar a ser expropiadas. Yo creo que hoy no está tanto en los criterios que deben cumplir la finca. En aquellos momentos se hablaba, en el 84 eran fincas manifiestamente mejorables, que no estuvieran puestas en cultivo y demás. Yo creo que hoy no pasa tanto por definir a la finca como ver qué objetivos tiene que tener, como ha dicho Sergio, qué objetivos tiene que tener la reforma agraria. Desde un partido municipalista como el nuestro, la respuesta sería, pues, la reforma agraria debe llegar hasta que el tema social en el municipio de Palma, referente a los jornaleros, esté solucionado. Si se soluciona con 2.000 hectáreas de reforma agraria, pues con 2.000 hectáreas. Si es necesario 5.000 hectáreas, pues 5.000 hectáreas. Hasta que no se cumplan los objetivos que, por ejemplo, se han logrado en Marinaleda, o hasta que no se cumplan esos objetivos, la reforma agraria tendrá que llegar, para hacerlo posible, tendrá que llegar hasta ahí. Entonces no es tanto en las fincas, en los criterios y los requisitos que deben cumplir las fincas, como el objetivo al que hay que llegar, tanto en las fincas como en la agroindustria, como en la distribución y como en la cercanía, en llegar a conseguir esa soberanía alimentaria de la que hemos hablado antes. Ha preguntado de los criterios, y es que eso digo, lo que han dicho, es decir, falta más voluntad que criterios, porque criterios pueden ser cualquiera, ¿no? Criterios podemos decir, las fincas que se utilizan para la especulación, esas van a ser las primeras, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y esas se expropian y eso pues pasa a manos de cooperativas, de trabajadores y tal. O es muy sencillo, cuando encontremos vulneración de derechos de los trabajadores en la finca, pues esa finca que pase a control público y eso, y que sea gestionada por cooperativas de trabajadores y trabajadoras. Los criterios pueden ser muchos, ¿no? Y podemos empezar por donde empecemos, pero el problema no es ese, el problema es la voluntad política. Y más que eso, más que decir cuál es la primera, ¿no? Y por poner un objetivo, lo que tenemos que ver en cuenta es qué es lo que queremos
de verdad, los jornaleros, que es lo que queremos de verdad el pueblo, porque si nos lo proponemos, y aquí está visto, si nos lo proponemos podemos hacerlo. Y además, ¿cómo hacerlo? Pues ahí tenemos un libreto bastante detallado, que os recomiendo que lo leáis si os lo pueden pasar, porque es que está bastante detallado de cuántos puestos de trabajo pueden dar. 3 fincas nada más, que en total son 1000 y pico hectáreas. Y 3 fincas nada más, cuántos puestos de trabajo pueden estar, van a poner viñedos, van a poner tal, van a poner cual. Y eso, vamos, y lo que dice Antonio, es que en 4 años es rentable, no va a ser rico a nadie, pero rentable socialmente, que dé puestos de trabajo y que sea sostenible, tanto económica como ecológica, socialmente, eso lo tenemos ahí. La cuestión es, tenemos esa voluntad, y yo creo que sí, porque cada vez o eso, o emigramos, o malvivimos. Pues la cuestión es organizarse. Efectivamente, eso hay que hacerlo con lucha, si no es con lucha no hay manera. La lucha es el único camino, ¿no? Que se dice muchas veces, pues eso. ¿Por ahí habría alguna pregunta? Sí. Hola, yo quería preguntar a Sergio, mirando un poco al futuro, esa lucha, toda esa historia que has escrito tan bonita, y no solo bonita, que ha sido dura, de los abuelos y los padres, ¿cómo nos parece para que no se diluya en los hijos y en los nietos? Porque evidentemente eso se tiene que enseñar, pero en el colegio, o sea, a nivel municipal, algo tendréis que pensar para que vuestros hijos se sientan también dentro de esa conciencia colectiva, ¿no? Mira, no te voy a negar, porque aquí estamos para hablar de la manera más sincera posible, que cuando las personas no tienen necesidades, pues nos invade la pasividad y nos invade, digamos, la desmovilización. ¿Qué quiero decir con esto? Que está claro que los nietos y las nietas de esas personas que lucharon en su día tienen unas circunstancias que son bastante mejores que las de sus abuelos, que tienen que con la maleta e irse a buscarse un trozo de pan. Que sean circunstancias mejores no significa que no haya motivos para luchar. A la vista está que nos están equilibrando los servicios públicos, la sanidad, la educación, el paro, dejar de crecer. En definitiva, siempre hay motivos para luchar. ¿Qué ocurre? Pues en el caso concreto de Marinaleda, pues es verdad que se han creado una serie de bienestares que yo diría que son hasta contraproducentes. Porque si tú tienes una vivienda, que antes lo he dicho, por 15 euros al mes, que le ha dado a tus padres esa calidad de vida que en otras circunstancias no se le hubiera dado, si tus padres tienen un trabajo fijo en la cooperativa y si económicamente la estabilidad familiar es la que permanece, que eso precisamente por lo que hemos luchado, pues los hijos pueden caer, como digo, en la pasividad y en el poco reconocimiento a lo que se hizo. ¿Por qué? Porque cuando crecen en un lugar donde creen que todo lo que ven es la realidad de otras partes del mundo, pues no le da la importancia que tiene. Entonces es un peligro real que tenemos en Marinaleda. Otro peligro real, que es el que está presente en todos los pueblos, en todas las ciudades, bueno, es que tenemos ahí unos medios de comunicación que nos fabrican el pensamiento. Es decir, los medios de comunicación, ya no solamente la televisión y la radio, sino las redes sociales, nos están ahorrando la difícil tarea de pensar. Nos dan los mensajes hechos para que no tengamos que pensar. ¿Qué ocurre? Que mensajes como que el trabajo, tú no tienes trabajo porque viene el inmigrante y te lo quita, tú no tienes vivienda porque viene un ocupa y se mete en tu casa, es decir, mensajes cortos, pero son los que permanecen. Entonces todo eso tenemos que hacer frente también en Marinaleda, porque en Marinaleda cualquier joven puede tener su móvil, allí no estamos aislados, como he dicho antes, en medio de una isla donde no tenemos contacto con el exterior, no. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos nosotros para combatir esto? Bueno, nosotros somos conscientes de que estamos en una batalla cultural y en una batalla cultural que estamos, pues la pedagogía que hacemos es diaria. O sea, allí desde la pintada que hay en la pared, el nombre de la calle, o incluso todas las asambleas que hacemos semanales, donde invitamos a la gente a que asista, el trabajo voluntario que hacemos cuando llegan nuestras fiestas, es decir, allí hacemos muchísima pedagogía.
Y lo he dicho antes y lo vuelvo a recalcar, que los que lideramos el proyecto político siempre somos los primeros en el sacrificio y los últimos en el beneficio, para que la gente nunca nos pueda acusar a nosotros de nada, absolutamente de nada. Porque si lo que en este caso lideramos no damos ejemplo, ¿qué mensaje le vamos a dar al resto? ¿Qué van a ser el resto de la gente, de los jóvenes o de la gente que no es tan joven si nosotros no cumplimos con el ejemplo? Es decir, todo eso es nuestra forma de combatir, digamos, toda esa pasividad y esa apatía que tiene la gente y las generaciones más jóvenes, desde lo práctico hasta lo simbólico. Como he comentado antes, el tema del recorrido que hacemos en bicicleta, haciendo el mismo que nuestros abuelos, nuestros padres hacían para conseguir las tierras de Humoso. Si vais a la Casa de la Cultura, pues allí vais a ver como 200 fotografías de las luchas bandereras, donde muchos nietos pues, reconocen aquí a sus abuelos, a sus abuelas. Es decir, nosotros tenemos que hacer que los chavales y las chavalas, aunque pasen las generaciones, sientan el proyecto político como propio, porque el día que no sientan el proyecto político como propio, no duramos 2 días. Y también es importante que los chavales vean que la gente que gobernamos seguimos dándole soluciones a sus problemas diarios, porque si no se da solución a sus problemas diarios, cuando digo problemas diarios no estoy hablando de lo más banal, estoy hablando de necesidades concretas y básicas, como es una vivienda o como un trabajo. Si no le damos solución a sus problemas básicos, pues le va a dar igual que gobernemos nosotros, o que gobierne el Partido Popular, o que gobierne el Partido Socialista. Entonces, como digo, es un trabajo de campo y una tarea que hacemos a pesar de que somos conscientes de la realidad. Que el hecho de que se hayan conseguido muchos bienestares y de que las familias en Marigaleda pues vivan cómodamente, que es por lo que tanto se luchó, pues puede ser que los jóvenes pues sientan que, bueno, que esto ha venido del cielo y que no ha sido mediante lucha y que esto es así porque les ha tocado vivir en esta época contemporánea. Entonces, una pregunta. Entonces, aquí en el pueblo veis como una dificultad que la gente vea solución en lo que proponéis y, por ejemplo, no hay problemas de vivienda o de trabajo como está más solucionado ahí en Marigaleda. No hay una manera ahí de enganchar las necesidades con las posibles soluciones, vamos a decir. Vamos a ver, los problemas existen. Ya te digo, si existen problemas de vivienda, problemas de vulnerabilidad de amplios sectores de la población. Tenemos desde hace algunos años un problema con la inmigración, problema en el sentido de que estamos por el marco legal al que se les obliga a estar a estas personas. Tenemos un montón, cuando digo un montón podemos estar hablando de 1.500 o 1.000 personas en una población de 20.000 habitantes, la de Palma del Río, y podemos estar hablando de 1.500 o 1.000 personas en las que están viviendo en una situación de vulnerabilidad escandalosa. Los problemas existen, claro que existen. Existe el problema de la derecha con respecto a que el problema de que no haya trabajo viene por los inmigrantes que nos quitan el trabajo y demás. Claro que sí. Lo que ocurre es que nosotros, aquí en Palma del Río, que sois de aquí, lo tenéis bastante presente, Palma del Río, desde la Segunda República, ya en el siglo XIX, pero sobre todo desde la Segunda República para acá, el movimiento obrero ha sido muy fuerte, muy fuerte, hasta el 84, 86, 90 aproximadamente, en el que uno de los problemas que yo decía antes es la desmovilización de los jornaleros
Y ese tema es complicado. El luchar contra la desmovilización es complicado. Porque hay que partir no de cero, porque la gente hay que tener memoria y sobre todo los jóvenes tienen los problemas que hay que resolver, pero es difícil arrancar y es difícil hacerles ver que si no es con lucha, no sé, mira, yo siempre, cada vez que tengo ocasión lo digo. Antes me refiero, antes de que empiece el movimiento obrero, tú tenías un problema, te juntabas con un compañero que tenía el mismo problema y ya estábamos en la calle luchando y haciendo las cosas, ¿no? Llega el 83, 84 aproximadamente, y yo tengo un problema y voy al alcalde y le pido a ver si me lo soluciona. Ya no pienso y ya no busco al compañero, y eso es grave porque el alcalde no te puede solucionar los problemas y además tú te quedas sin el apoyo y la fuerza que tenías antes, ¿no? Pero claro, como eran de los nuestros, se desmovilizó todo. Entonces, con esa desmovilización, ¿qué te podían dar? Te podían dar un perro, te podían dar, como decía Sergio, te podían dar, ahora te dan 15 días, 15 días en un perro, o 450, 480 euros te dan. ¿Ya he solucionado eso? No, pero sigo yendo al alcalde a ver si me puede solucionar mi problema, no el problema que tenemos todos juntos. No. Yo voy a eso porque eran de los míos, se desmovilizó más o menos conscientemente, yo creo que conscientemente, pero bueno, se desmovilizó a todo el movimiento obrero. Y ahora es muy difícil, complicadísimo. Al menos desde nosotros se nos antoja muy complicado. Que voy cerrando. Y yo siempre soy más positivo que Antonio. Pero es que, y además, vamos, es verdad que dicen que soy muy optimista, pero bueno. Sí, claro que hay posibilidades, es más, yo las veo cercanas. La cuestión es el cómo nos vamos a organizar. Lo que no puede ser es que, vamos a decir, tú has dicho desde el 83, 84, 86, desde el año 90, ¿no? que hay una desmovilización. Y Sergio lo ha dicho antes, no puede ser que tú tengas un discurso y que cuando estés en el gobierno hagas exactamente lo contrario. O no hagas nada, aunque no hagas lo contrario, que no hagas nada. O que hagas lo mínimo y encima de todo, a tu base política les estés diciendo que no haya movilizaciones, que nos viene mal porque somos nosotros los que estamos en el gobierno y nos vamos a llevar nosotros el trabajo. Eso es lo que no podemos hacer. Entonces, ¿qué problema tenemos? Que aquí tenemos una izquierda que está plegada al PSOE, que dice que también es izquierda, ¿no? Y tenemos que aprender que el PSOE no es de izquierda. Y además de que el PSOE no es de izquierda, tenemos que aprender que con el PSOE no se puede pactar, porque es que ya se vio en la Junta de Andalucía, cuando se ocupó Somonte en 2012, lo tenemos aquí en Palma, estaba gobernando el PSOE, y fue el PSOE el que empezó los juicios contra la gente de Somonte. Y es que yo he tenido, no sé si he tenido 4, 5, 6 juicios por Somonte, y yo no soy de los que más juicios tienen de ahí, y la inmensa mayoría de esos juicios se han hecho con el PSOE. Desde que el PSOE no está en el gobierno, casi no hay juicios por el tema de Somonte. Entonces, si nosotros lo que hacemos es juntarnos con el PSOE, al final estamos haciendo las políticas del PSOE, porque es lo que pasó desde el 2012 hasta 2015 con el gobierno que hubo de la Junta de Andalucía, con Banderas, ¿no?, de vicepresidentes también. Entonces,
no podemos plegarnos al PSOE, entonces tenemos que hacer una izquierda de verdad que no sea el PSOE y que no se llegue al PSOE. Porque si no, ¿quién nos va a creer? ¿Cómo nos van a creer? ¿No? Es decir, si llevamos 40 años hablando contra la OTAN y llegamos al gobierno de España y firmamos para que sigan las bases de la OTAN ahí cada año en el Consejo de Ministros, porque eso se tiene que ir renovando. Y han firmado. Entonces, ¿y ahora qué? Es decir, con todo lo que has hablado tú, con esa acción, con esa firma, ¿cómo te van a creer? Entonces, yo veo posible que haga eso. Y creo de verdad que nos estamos organizando. Palma estamos bastante incipientes, pero bueno, está Cambiemos, estamos en el PSPA, hay otros colectivos que también no son partidos, pero que también están luchando. Y no los voy a mencionar, pero yo creo que es muy interesante el colectivo de asociaciones que hay en Palma. Y yo creo que ahí está la lucha, pero que en otros pueblos también se está dando esa lucha. Entonces, algo que tenemos que hacer, pues eso, organizarnos y aunque a veces es tedioso tener alguna reunión, aunque es tedioso leer y estudiar, porque también es necesario, pero si nos organizamos y damos paso, nosotros en el partido estamos viendo que poquito a poco vamos creciendo, y bueno, pues a ver cuándo damos el gran paso, pero que el gran salto adelante, ¿no? Que diría Mao, pero que yo creo que eso se está dando. Así que bueno, pues cerrando con esto, pues de nuevo muchas gracias a Sergio por venir, gracias a ustedes por asistir y sobre todo por seguir la lucha, ¿no? A partir de ahora. Y nada, pues eso, pues la lucha sigue.